comparado con otros como yo. Julia Mengolini también está ahí dando su testimonio y tenemos el gusto de saludarla. Hola Julia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? A ver, contanos vos qué estás haciendo, qué estás contando. Bueno, un poco lo mismo que te contaba Tomás, se armó a partir de denuncias de distintos como organismos ante la CDH, se armó como una comitiva, a mí en particular me invitó a mi tía a contar mi caso. A ver, Julia. Pero bueno, estábamos... ¿Hola? No, ¿Se escucha mal? Ahora se escucha perfecto, decime. Ok. Te decía que ante distintas denuncias de distintos organismos que vienen a hacer Amnistía, FOPEA, el CELS y CIPREVA, que es como está compuesta la comitiva, bueno, a mí me trae Amnistía, me invita a Amnistía a contar mi caso. Se habló en general, en términos generales, de la situación de la libertad de expresión en Argentina. Y obviamente teníamos como muy pocos minutos cada uno, era una comitiva grande y lo interesante era lo variopinta de la comitiva argentina, ¿viste? A ver, yo estaba sentada al lado de Claudio Jacqueline. Ah, mira. Y bueno, Hugo Alconada, editorialista de La Nación, Hugo Alconada, bueno, periodista de investigación, uno lo conoce. ¿Y? Bueno, eso, ¿viste? Muy variopinto, te quiero decir que de distintos sectores, si querés, del periodismo argentino y nos encontrábamos en un mismo punto, que era una misma denuncia, que es la persecución del gobierno de Milei sobre los periodistas. Y además como de distintos modos, ¿no? Recién Tomás contaba cómo los fotoperiodistas cuando van a cubrir manifestaciones o este tipo de eventos muy represivos, terminan siendo ellos claramente también un blanco de la represión, y no porque sí, sino porque también lo que se busca es que nadie esté sacando fotos. Y contaba lo que provoca eso en los periodistas, que terminan diciendo, che, ¿qué Voice? Porque Voice es como ir a una guerra. En mi caso, yo lo que conté en particular fue el hostigamiento en las redes sociales, y es loco porque uno trata de contar una historia muy larga y muy tremenda en solamente 2 minutos, lo cual a veces hace que la síntesis termine como generando todavía mucho más impacto, y sobre todo cuando venís y lo contás por primera vez ante gente que cuando le decís, bueno, el presidente me dedicó 100 tweets en un fin de semana, te miran con cara de, ¿cómo? ¿Por qué eso ni Trump lo hace? Me dedicó 100 tweets un fin de semana con videos horribles hechos con inteligencia artificial que él difundía, eso, ¿no? Claro, todo eso, entonces lo contás así como muy sintéticamente, ante estos comisionados y hacer esto. Y además también obviamente que el presidente y toda esta red de milicias paraestatales, digitales, que todo el tiempo nos están hostigando a todos, y esto vos también sabés. Así que bueno, cada uno contó un poquito desde distintas perspectivas cuál era la preocupación. Y yo te cuento que, la verdad se los cuento a ustedes, para mí era como, bueno, venir hasta acá y tengo 2 minutos, y esto qué sentido tiene. Y hablando un poco con amigos sobre la relevancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una amiga mía, Sabri, que trabaja en la ESMA hace mucho tiempo, me dice, bueno, boluda, vos pensás que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a Argentina en el año 79, fue la primera que tomó declaración y escuchó a las madres y a las abuelas, y fue a hacer una investigación ocular ahí a la ex-ESMA, y fue a las cárceles, se fue y armó un informe que después fue emblemático, que fue introducido en pedacitos y un poco clandestinamente a Argentina, y ahí se empezó a conocer un poco todo el panorama. O sea, el peso de la comisión me empezó a hacer a mí un poco más de sentido cuando me acordé y me hicieron acordar sobre todo de lo que fue esa visita, ¿no? Cuando ves un poco también el peso histórico, y decís, bueno, acá esta historia se empezó a contar, obviamente fue después del Mundial del 78, que ponele, el periodista deportivo holandés fue el primero que le puso el micrófono a las madres en la ronda, pero se empieza a armar un poco cuando vos podés, cuando alguien te escucha. Julia, ¿qué contaron Hugo Alconada y Claudio Jacqueline? Bueno, mira, el de Hugo Alconada, como salió por Zoom, se empezó a cortar, pero la historia de Alconada un poco la conocemos, y es esta especie de persecución hecha con inteligencia, ¿no? Que le hacen a Hugo Alconada cuando le hackean, entiendo que le hackean el WhatsApp y le empiezan a llegar como una especie de intimidación desde esa sofisticación que no es la que yo conozco.
Bueno, y después también FOPEA contó en general la persecución, lo nombraron el caso de Pañ y otros casos, y la persecución también judicial, ¿viste? Las denuncias de Milei ante la justicia. Exactamente, como este es un gobierno que usa denuncias penales ante la justicia también para hostigar y bueno y otras herramientas. Vos sabés que cuando vos y Tomás estaban hablando, estaba pensando que hay todos los años, según distintos criterios, la agrupación Periodistas Sin Fronteras analiza cómo es la situación de la libertad de prensa en cada país y establece una tabla de posiciones. La caída en los últimos 2 años de Argentina es brutal. Yo ahora lo recuerdo de memoria, pero ha caído detrás de muchos países africanos, etcétera, y de ninguna manera eso pues, cuando uno ve la tabla de posiciones real, está claro que no obedece a cuestiones ideológicas, porque la mayoría de los países occidentales están en los primeros lugares, o sea, entre los que más respetan la libertad de prensa, y la mayoría de los países del tercer mundo están los que menos respetan. Entre ellos, no sé, Cuba, por ejemplo. O sea, no hay nada en esa tabla que vos puedas decir, estos son de izquierda, por eso hacen que baje Milei. Simplemente baja Milei porque la libertad de prensa en la Argentina, su calidad cayó mucho desde que él asumió, ¿no? Sí, totalmente. Y además me acabo de acordar de otra cosa que es de las que más expuso FOPEA, que era la restricción del acceso a la información pública. Y ahí lo que pidieron es la derogación de un decreto, no me acuerdo si era el 270 o el 720, yo soy medio disléxica con los números, pero un decreto que restringe mucho el acceso a la información pública. En definitiva, eso fue una de las cosas también que más desarrolló FOPEA. Pero sí, a mí me parece que también tiene que ver como, si se quiere, como con el desarrollo de los países. ¿Viste? Es cierto que por ahí ideológicos, pero también en estos casos también hay ejes donde hay países más desarrollados donde la libertad de expresión, hay distintos estándares, esos son palabritas que se usan en estos ámbitos, ¿no? Sí. Que la libertad de expresión, va elevando sus estándares con distintos hitos, que acá vos por ahí te acordás mucho mejor que yo, el caso Kimmel. ¿Te lo acordás vos? Sí, totalmente. Creo que fue la época de Menem. Bueno, toda la discusión. Sí, exacto. Que Kimmel hace esta investigación, que termina judicializado. Toda esta investigación termina a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como impulsora, termina teniendo un veredicto muy importante en la Corte Interamericana y entonces esto deriva después en la ley que ahora despenaliza el uso de injurias contra periodistas, que es algo que Milei hace a pesar de una ley que entiendo que desde el 2009 tenemos nosotros en Argentina, pero que deriva del caso Kimmel. Bueno, esos son distintos estándares, ¿viste? En donde además... Sí. No, decime, te iba a despedir, pero te cerrá la idea, dale. No, que son estándares que después, ayer se decía un poco en la comisión, también de alguna manera propone Argentina para el sistema interamericano. El caso Kimmel es un caso que surge de Argentina, pero que después también se expande como estándar hacia otros países de América. Y bueno, y ahora nosotros somos los que bajamos los estándares, ¿viste? Julia, te mando un beso y gracias por estos minutos, Dale, Ernesto, un abrazo. Julia Mengolini, periodista, directora, conductora de Futurock.